Saludos, soy el profesor Joan Jiménez y vamos a continuar en esta sección viendo la parte metodológica para la elaboración de una tesina de grado. En el video pasado habíamos estado viendo los objetivos, tanto generales, y ahora vamos a ver los objetivos específicos. Entonces, una vez se elabora el objetivo general, pues entonces hay que proceder a elaborar objetivos específicos. Para ello, pues el tema de objeto de estudio de la tesina se debe desglosar en actividades a seguir para lograr llegar a este gran objetivo. Para lograr conseguir ese gran objetivo, debemos desglosar en actividades, digamos, más reducidas. Pues cada actividad conlleva un objetivo específico. Estos objetivos específicos también se redactan iniciando con un verbo en infinitivo. El ejemplo que teníamos puesto, recordamos, leo textualmente cuál era el título. Dice que es la aplicación de un modelo cinético de consorcio metanogénico para la degradación de efluentes lácteos en bioreactores anaerobios SBR. Entonces, claro, para tú lograr ese gran objetivo, completar este proyecto, pues tú debes hacer pequeñas actividades. Tú tienes que diseñar ese modelo cinético que tú vas a usar, y una vez tú lo diseñas, tú tienes que verificar la efectividad de este consorcio metanogénico. Entonces ya tenemos dos actividades. Luego hay que verificar que este consorcio se puede aplicar en la degradación de fluentes líquidos. Entonces también habría que diseñar este bioreactor anaerobio SBR. Entonces ya tú tienes como 5 actividades para completar este gran tema. Entonces, claro, cada actividad tendría que redactársele un objetivo iniciando en infinitivo. Recuerda que estos objetivos también van alineados con las conclusiones. O sea, si tú dices que tú vas a diseñar un modelo cinético para el tratamiento de fluentes líquidos, entonces luego tú tienes que concluir si fue efectivo ese modelo cinético que diseñaste, o sea, tienes que hacer una conclusión en base a eso que te había propuesto. Ok, básicamente esa es más o menos la norma. Luego, señoras y señores, también una vez nosotros redactamos nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos, pues lo siguiente que tendríamos que redactar son los antecedentes, en donde en los antecedentes pues nosotros planteamos pues hasta este momento cuáles han sido los antecedentes a este fenómeno a investigar, ¿no? Los antecedentes normalmente se digitan en una página o menos. Okay. Luego tenemos el siguiente punto que tenemos que tocar sería la justificación e importancia de la investigación. Entonces, la justificación e importancia normalmente en ese acápite se tratan las razones que justifican esta tesina. Okay. En función obviamente de una problemática, de la problemática abordada o de las problemáticas a ser tratadas. En este caso se pide que esta problemática vaya muy atada con la remediación ambiental y que a mayores impacte alguna industria o un sector industrial en concreto. Ok, eso ha sido un lineamiento que se ha dado desde la Escuela de Ingeniería Química. También es importante ver que los objetivos planteados para desarrollar esta tesina obtengan resultados
positivos, que el impacto y los beneficios esperados sean pues de interés nacional. Y bueno, pues que esté vinculada, como decía yo, al quehacer industrial, ¿no? Y que es bueno porque se demuestre que usted va a manejar los conceptos aprendidos en la carrera de ingeniería química, balance de materia, balance de energía, operaciones unitarias, remediación ambiental. Ok, entonces es esto. Una vez nosotros tengamos esta justificación de importancia se suele redactar en una página, no más de ahí. Entonces, luego nosotros, normalmente las justificaciones la justificación tiene una dimensión trina, que quiere decir que tiene tiene tres patas, tiene una dimensión teórica, una dimensión metodológica y una dimensión práctica. Luego que bueno, tenemos ya pues la justificación y la importancia, pues nosotros debemos de entonces eh, como decía, eh, pasar a redactar lo que es el marco teórico. Okay. El marco teórico, pues en el marco teórico es donde usted hace. El marco teórico le lleva bastante a ustedes. O sea, normalmente el marco teórico te toma entre 25 y 30 páginas. En el marco teórico se debe abordar, o sea, debe quedar clara toda la información que usted debería de saber, de revisar, para poder hacer el planteamiento que usted dice que va a hacer. Por ejemplo, normalmente también en el marco teórico lo importante es que quede como que bien definido y actualizado los conceptos que se abordan, por ejemplo, en el título. Por ejemplo, si decimos que vamos a diseñar por ejemplo, vamos a hacer una aplicación de un modelo cinético de consorcio metanogénico, yo tengo que dejar claro en mi marco teórico qué es esto de un modelo cinético, qué es un consorcio metanogénico, ¿ok? Y luego, bueno, lo voy a usar para la degradación de fluentes lácteos. Entonces, claro, ahí yo tengo que plantear todo lo que tiene que ver con los efluentes lácteos, sus características, el lactosuero, cuál es la demanda biológica de oxígeno, o sea, cuál es la actividad, cuál es la carga, digamos, contaminante que tiene el lactosuero. O sea, yo tengo que dejar claro y actualizado todo lo que es el concepto efluente líquido, específicamente de lactosuero. Pero luego yo te estoy diciendo a ti que yo lo voy a hacer con un reactor anaerobio SBR. Entonces yo tengo que dejar claro todo lo que tiene que ver con el mundo de los reactores anaerobio SBR. Entonces, qué se ha hecho hasta el momento de ello. O sea, ver toda esa parte, ¿ok? Entonces, en el marco teórico, pues hacemos una revisión de la literatura en torno a todas las aristas que tiene nuestro fenómeno que vamos a, pues, a analizar. Okay. Con referente, recayendo un poquito a eh, a los pues objetivos. El objetivo general está entonces muy alineado con lo que es el marco teórico, como pueden ver ustedes ahí. Luego de ese marco teórico, entonces nosotros vamos a tener lo que se llama, vamos a tener un punto que se va a llamar materiales y métodos. Entonces usted va a decir, va a citar ahí todos los materiales que se va a usar para el diseño de su proceso, ¿no? Y el método, corrijo, los métodos que usted va a usar. Ok. Luego que usted vamos a ver, los métodos se suelen redactar sintéticamente, ¿no? Claro, hay métodos que tú te pones a estudiarlo y son bastante profundos, pero luego lo que se busca en el método es que cada método puede una descripción general de ese método, ¿ok? Entonces luego el siguiente acápite es un acápite bastante fuerte, porque el siguiente acápite es o sea, ahí vamos a ver, ese acápite va a variar dependiendo de su propuesta. De lo que usted debe hablar en ese acápite es básicamente del diseño y de la estructura de su propuesta. Entonces ya ahí entramos en materia con lo mío.
Entonces ahí en diseño y estructura de su propuesta, vamos a ver, aquí yo le voy a dar algunas indicaciones generales, porque claro, la naturaleza de cada propuesta es muy diferente, pero como todos ustedes van alineado a proponer algo que vaya en el tema de la remediación ambiental, aplicando conceptos avanzados de operaciones unitarias, entonces claro, más o menos por ahí yo le puedo ir pues atando. Y además esto que vamos a proponer para remediar algún efluente líquido, sólido o gaseoso, aplicando conceptos avanzados de operación unitaria y una remediación ambiental que impacte a un sector industrial en concreto o una industria en concreto, pues ahí yo le puedo decir que ahí usted tiene que tener claro que, o sea, en ese acápite, que ya le digo yo, es como la parte más robusta de su tesina, normalmente eso tiene en torno a 30 páginas, incluso un poquito más. Usted debe de dar una descripción del proceso que usted ha diseñado para remediar ese efluente en concreto. Usted tiene que dar una descripción del proceso. Por ejemplo, si usted va a hacer una remediación y va a obtener algún tipo o sea, va a valorizar algún residuo, entonces usted tiene que decir, y va a obtener algún tipo de metabolito o digamos, de producto de interés comercial, entonces usted tiene que decir los métodos de obtención de ese producto nuevo que se están obteniendo a partir de ese residuo. Entonces normalmente, vamos a ver, hablamos de que normalmente se hace el diseño de un bioproceso, de una reacción. Entonces tenemos que normalmente ese residuo no puede ir directamente pues digamos, a la reacción, al reactor principal o al bioreactor principal. Entonces hay que diseñar algunas, digamos, procesos upstream, que quiere decir, ¿no?, ¿verdad?, antes de ir al proceso principal. Entonces ahí usted, bueno, pues plantea cuáles son esos procesos preparativos. Luego, claro, tenemos el reactor principal o reactores a veces, o digamos el bioreactor. Entonces ahí usted tiene que diseñar, dimensionar, dar operaciones, dar cuáles son las operaciones de control de ese reactor principal. Y luego entonces usted tiene procesos downstream, ¿no, verdad? Que son estos procesos de separación y purificación, porque una vez usted bueno, se hizo la reacción principal, que usted tiene que describir claramente, dar las ecuaciones que ahí aplican, diseñar ese reactor o bioreactor completo, dar las ecuaciones de diseño, la dimensionarlo, los parámetros. Entonces, claro, luego vienen los procesos downstream, en donde usted dice cuáles son las operaciones de separación que usted va a hacer o de purificación. Entonces, todo eso tiene que quedar claro. ¿Cuáles son esas reacciones químicas o bioquímicas? ¿Cuáles son esos catalizadores, esos biocatalizadores, esas bacterias o microorganismos con los que usted va a trabajar? Tiene que, ya les repito, tiene que dar la condición de operación. También se deben dar, en ese punto se deben dar, digamos, cómo se va a construir el proceso, la planta, materiales de construcción y ese tipo de cosas. También usted debe de dar las especificaciones y las necesidades o los servicios que se van a requerir en esa planta. Si vamos a ver, se va a requerir un flujo de vapor, de corriente, se va a necesitar energía eléctrica, tal combustible, o sea, los servicios que se vayan a necesitar. Obviamente ya queda claro con todo esto que he dicho, que tiene que quedar claro en ese acápite que usted va a dar el diseño de nuevo de ese proceso y el diseño de los equipos que intervienen en ese proceso. Ok, en ese sentido, si hay que aplicar un balance de materia y energía a ese diseño, cuáles son, o sea, dar las ecuaciones de diseño. Vamos a ver si es un bioreactor y bueno, hay bacterias creciendo, entonces hay que aplicar las ecuaciones de Monod para desarrollar esto. Entonces, bueno, tienen que esas cosas quedar claras. Las condiciones de operación, a qué temperatura va a operar, o sea, más o menos cuánto, a qué presión va a operar, qué cantidad si es un bioproceso,
cuál va a ser el medio de cultivo, cuál va a ser el sustrato, tiempo de residencia, si va a ser en batch, feedback o en continuo. O sea, todas esas, digamos, condiciones, pues usted la tiene que abordar en su tesina. ¿Cuál es la materia prima? O sea, ¿cuál es la materia prima que va a entrar al proceso? ¿Cuál es el residuo que se va a valorizar? ¿Y qué naturaleza tiene este residuo? ¿Cuáles son los productos que se van a obtener? Y obviamente cómo almacenarlo. Si ese proceso deja un subproducto, ¿qué se va a hacer con ese subproducto? Eh, y bueno, todo eso como que tiene que ir quedando bien atado. Eh, si es necesario hacer un estudio de factibilidad, dependiendo de la profundidad o del tipo de proceso que usted vaya a hacer, ¿no? Muchas veces hay que hacer un estudio de factibilidad, de si es factible hacer esto. Muchas veces hay que hacer un estudio de mercado, un estudio económico, o sea, ahí usted va viendo la naturaleza y claro, con ayuda del asesor, pues va viendo la naturaleza de su proceso y decide si necesita entrar en ese tipo de análisis. También es importante, por ejemplo, un acápite donde se den los diagramas, sea un diagrama de flujo, diagrama de bloque, incluso si es necesario el diagrama, o sea, el diagrama de la planta, ¿no? O el diagrama del proceso en sí, si es necesario, ¿no? Pues incluso es el layout. Esto es importante. También hay que hacer o sea, hay que hablar de la instrumentación y el control automático de proceso. Y si es necesario, también hay que hacer un diagrama de control automático de procesos, unos planos de ese control automático de proceso. También usted debe de abordar tópicos como la seguridad, la higiene y el medio ambiente. O sea, esos procesos de seguridad, qué medida de seguridad se va a aplicar para el personal que allí va a laborar, cómo va a manejarse la higiene, la parte del medio ambiente. Muchas veces algunos de ustedes lo que van a hacer es, porque claro, si es un proceso, bueno, más o menos con esos tópicos le llega, pero muchas veces se embarcan en el diseño de una planta completa. Bueno, si una planta completa necesitaríamos algunas otras cosas. O sea, ahí habría que meterle mano a lo que es el plan de negocio, si hablamos de un diseño de una industria completa, el plan de negocio, cuál es la tasa de recuperación de esa inversión, por ejemplo, la identidad corporativa de esa planta, los objetivos que tiene digamos, esa industria, esa corporación, incluso diseñar misión, visión, valores, política de calidad, o sea, la estructura de esa planta, el organigrama, incluso hacer un análisis DAFO, ¿no? ¿Verdad? Como decía, eso. Habría que estudiar la legislación en torno a ella, y para hacer la parte de la legalización, la parte de la localización, hacer un estudio de localización, a ver si en qué lugar, dependiendo del acceso a tu materia prima, digamos, a tu cliente potencial, entonces dónde me conviene localizarme, todo eso. Entonces, claro, eso en caso de que su proceso sea un diseño de una industria, una planta completa, ¿ok? Luego, señoras y señores, de que usted ya dé toda esta parte, que es la más robusta, es la parte como importante, interesante de su proceso, pues entonces vienen lo que se llaman las conclusiones. Ok, entonces la conclusión y las recomendaciones. Pues las conclusiones, nosotros, pues lo que se hace normalmente es que se dan las conclusiones. Recuerden que van hirbanadas, las conclusiones van hirbanadas con los objetivos. Y normalmente uno suele poner una que otra conclusión de algo nuevo, novedoso, que no se tenía planificado y que se encontró en el camino. Si es necesario, pues se agrega. Las conclusiones no suelen ser una retahíla súper larga de cosas, sino que normalmente en una página o dos te caben las conclusiones. Luego las recomendaciones, igual, o sea, se hacen algunas recomendaciones del lugar, importante tener en cuenta. Y también normalmente suelen en una página o dos entrar. Luego recuérdense las referencias bibliográficas. Recuérdense que yo les había dicho en clase que toda idea que no sea suya, usted no la puede reclamar como suya. Entonces todo lo que usted hizo ahí debe de
pues poner la referencia bibliográfica, que de dónde le está. Entonces hay citas, hay lo que se llaman citas, que son citas que se ponen en el texto, que la norma APA, todas las referencias bibliográficas tenemos que hacerlas acorde a lo que establece la norma APA. Entonces la norma APA ya te dice cómo citar en el texto. Normalmente se pone el apellido del autor principal, si habían colaboradores se pone la alocución latina et ali, que es et al punto, y luego coma el año. Que luego ya en la referencia bibliográfica tiene que aparecer según el formato APA, donde ya aparece el apellido y las iniciales de los nombres de cada autor, luego el año, luego el título, bueno, ya ustedes saben. Entonces, cada referencia que aparece en cada cita que aparece en el texto tiene que aparecer en la referencia. O sea que si yo cito en el texto, en el diseño, en el marco teórico, yo cito, por ejemplo, a fulanito menganejo del año 2013, cuando yo voy a la referencia bibliográfica, el fulanito menganejo del año 2013 tiene que aparecer. ¿Ok? O sea, eso que coincidan, eso es muy importante. Y luego, en cuanto al número, señores, una tesina para optar por el título de grado debe de andar normalmente por en torno a las 40 bibliografías, por encima de 40, un mínimo de 40, no puede tener menos de 40 referencias bibliográficas. Ok, correctamente citada, luego pueden ser más. Y claro, una bibliografía actualizada. Se le llama que utilicen la bibliografía lo más actualizada posible, ¿ok? De los últimos años. Mientras más cercana a la actualidad esté, mucho mejor. No pueden ustedes poner biografía del año 1900, o sea, no pueden poner biografía vieja, ni que biografía de los años 90, de los años 70, ¿no? A menos que no sean libros que se llaman libros fundacionales, que no hay de otra, hay que citarlo. Pero claro, lo que se te pide es que no cite mucho esos libros antiguos, sino que trate de citar que el 90% de las citas tuyas sean súper actualizadas. Ok. Entonces, luego de las referencias bibliográficas se pone en orden alfabético, descendiente. Si hay un autor con varios textos en diferentes años, pues se pone el año. Vamos a ver, si hay un autor con varios textos en diferentes años y que inician con la misma palabra, entonces se pone el año más reciente, obviamente, y luego el menos reciente. Entonces, y las referencias bibliográficas se suelen poner en una letra un poquito más pequeña. Normalmente los textos científicos se redactan en 12, entonces usted lo pone la referencia en 11 y en cursiva toda en cursiva. También hay algunas páginas que que hacen la referencia bibliográfica de manera, digamos, automática, pero hay que revisarla manualmente porque cometen muchos errores, ya se los digo yo. Luego, después que usted hace su referencia bibliográfica, pues vienen los anexos. Los anexos, no abusen de ellos, que la gente quiere como que apabultar, poner todo en anexo, y eso no hay que abusar de ellos, solo información necesaria. Se recomienda que, por ejemplo, si hay tablas si hay tablas que interrumpen mucho la lectura, o sea, porque son muy largas, es mejor ponerla en anexo, si no te interrumpen tanto la lectura. Y en la redacción se hace referencia a las tablas. También les decía que en clase les decía la parte de las tablas que se nombran encima y se numeran, y debajo las imágenes y también se numeran, y que toda tabla o imagen o figura que se pongan pues se deben de citar en el texto, decir en algún punto de texto por qué he puesto esta tabla, por qué he puesto esta imagen. Ok, entonces ahí los anexos se suelen poner anexo A, anexo B, anexo C. Ok, entonces bueno, con esto usted concluiría su tesina. Esos son como los tópicos metodológicos que usted debe tocar en su tesina. Yo le voy a mandar algún material que tengo por correo, como le había prometido. Y nada, es todo de mi parte. Yo espero que le haya servido mucho pues este material. Cualquier duda, pregunta, bueno, pues no duden en realizarla.